Una montaña flota en las nubes, como si hubiera salido directamente del guión de Avatar. Un desierto en el este de África brilla con un neón imposible, como si la tierra misma estuviera filtrando colores a través de heridas abiertas. Un lago en Australia se vuelve de color rosa chicle y nunca volverá a ser el mismo. Esta es la frontera donde los colores se deforman como si hubieran sido diseñados por alguien con una imaginación rica e ilimitada. Entra en ella por un momento, y el mundo familiar de repente se vuelve increíblemente pequeño. Bienvenidos a la frontera donde la realidad choca con lo imposible. A 200 millas de la costa de Yemen, se encuentra una isla tan aislada que un tercio de sus especies no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Durante millones de años, Socotra ha evolucionado en completo aislamiento, flotando silenciosamente a lo largo de las costas del mar Arábigo, como un fragmento olvidado de otro mundo. Lo primero que notas son los árboles. Los árboles de sangre de dragón crecen en la meseta con un follaje en forma de paraguas que parece más creado por manos humanas que por plantas, cada rama dividiéndose en ramas más pequeñas como coral invertido. Cuando se corta la corteza, la savia se vuelve de un rojo profundo, tan espesa como la trementina, y se ha utilizado durante siglos como tinte, medicina y mito. Más hacia el interior, las rosas del desierto crecen con troncos que se hinchan en lágrimas gigantes, algunas retorcidas como si se hubieran congelado a mitad de un estiramiento. Almacenan agua dentro de sus cuerpos, un vívido recordatorio de las duras estaciones de la isla. La isla es el hogar de una amplia variedad de vida silvestre, reptiles con patrones vibrantes y exóticos.
aves con llamados únicos dentro de valles aislados. Y tarántulas con patas azul cobalto que brillan bajo ciertas luces. Incluso estos insectos parecen diseñados para un ecosistema completamente diferente. La costa se siente casi teatral. Acantilados de piedra caliza sobresalen hacia aguas color turquesa. Dunas de arena se extienden directamente hacia el mar. Cuevas anidadas en los pliegues de la roca, talladas por vientos que dieron forma a la isla mucho antes de que llegaran los humanos. Pero es el silencio lo que sorprende a la mayoría de los visitantes. Un silencio tan completo que el silbido del viento, el murmullo de las olas y tu propia respiración están extrañamente presentes. De pie entre los árboles de sangre de dragón al atardecer, es fácil imaginar que has retrocedido en el tiempo 20 millones de años, a una versión de la Tierra nunca registrada en los libros de historia. Depresión de Danakil, Etiopía. El Danakil se encuentra a más de 300 pies bajo el nivel del mar, en una fisura donde la tierra literalmente ha sido separada. El suelo se abre en pozas ácidas de color amarillo, limón, neón y turquesa brillante. Los minerales se elevan en terrazas accidentadas que humean bajo el sol. La llanura de sal se extiende tan lejos que pierdes todo sentido de la escala. Nada suave existe en este entorno. Ni árboles, ni animales. A veces ni siquiera sombras, que parecen desvanecerse en la luz. La roca volcánica negra se encuentra con la costra de sal blanca. Parches de azufre brillan con un amarillo tan intenso que parecen artificiales. El aire lleva un sabor mineral agudo, un recordatorio de que este lugar está vivo de una manera que la mayoría de los paisajes no lo están. Todo aquí sisea, hierve, se desmorona y se reforma. El silencio se hacía aún más pesado por el conocimiento de que estabas parado en uno de los lugares habitados más calurosos de la Tierra. Un área donde las temperaturas de verano alcanzaban los 130 grados Fahrenheit. The Wave está tallada en arenisca navajo, formada en el período Jurásico hace casi 200 millones de años. Sus cuencas en forma de U esculpidas grano a grano por los vientos del desierto.
La roca se curva a tu alrededor en cintas rojas y naranjas tan suaves que parecen fluidas. Un paisaje que tus ojos se niegan brevemente a aceptar como piedra sólida. Camina a lo largo de las paredes, y el suelo sube y baja como suaves oleajes, mientras las sombras se deslizan a través de cada pliegue. Incluso el sonido cambia. Tu voz regresa en ecos débiles y desiguales, atrapados en las espirales. Solo un pequeño número de visitantes entra cada día, haciendo que el centro se sienta como un lugar suspendido entre el movimiento y la quietud. Casi 100 tepuyes se elevan desde los bosques del sur de Venezuela, pero Roraima es el más masivo de todos, una fortaleza de roca de 4 lados que llega directamente a las nubes. Su cumbre es una mesa de piedra formada hace más de 2.000 millones de años, una de las formaciones rocosas expuestas más antiguas del planeta. Acantilados empinados se elevan alto, algunos a más de media milla de altura. La niebla rueda sobre los bordes como lentas cascadas de plata, envolviendo la meseta en su propio sistema climático. Sube a la cima y el paisaje se transforma. Corredores de arenisca esculpida, sumideros del tamaño de estadios y rocas pulidas por millones de años de lluvia. La vida aquí tiene sus propias reglas. Plantas carnívoras se aferran a estrechas grietas en la roca. Pequeñas ranas negras, que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, viven en bolsas de agua formadas después de las tormentas. De pie en el borde, ves la selva tropical extenderse abajo como una marea verde interminable. Es fácil ver por qué los primeros exploradores creían que la meseta albergaba criaturas intocadas por el tiempo, y por qué los narradores la imaginaron como una puerta a mundos inexplorados. Roraima incluso dio forma a la ficción moderna. Pixar modeló las icónicas cataratas del paraíso en Up, basándose en los acantilados verticales y las cimas planas del escudo guayanés, inspirándose directamente en la imagen de Roraima, elevándose como un monolito a través de las nubes. Fly Geyser. En medio del desierto de Nevada, un cono volcánico de 5 metros de altura entra en erupción con colores que ninguna fuente termal natural podría tener. Un pozo perforado en la década de 1960 penetró una bolsa geotérmica, y la Tierra respondió construyendo su propio monumento. Los minerales suben con el vapor, solidificándose capa por capa en un cono salpicado de rojo, verde y amarillo. Las algas tropicales añaden sus propios matices, convirtiendo la superficie en una paleta vibrante, que cambia con las estaciones y la luz. El geyser tiene solo unos pocos pies de altura, pero se siente extrañamente vivo. Pequeño, surrealista y totalmente accidental, Fly Geyser es prueba de que incluso los errores pueden crear belleza, a veces belleza que nadie podría haber previsto.
Wadi Rum está escondido en el desierto del sur de Jordania, con un área de más de 700 kilómetros cuadrados. Este es también el lugar que registra la huella de muchas civilizaciones antiguas desde la Edad de Piedra. Imponentes paredes de arenisca se elevan desde la arena roja plana. La superficie erosionada por el viento en caras lisas y ángulos afilados. La luz se mueve rápidamente aquí. Las sombras se estiran, colapsan y remodelan el valle a medida que pasan las horas. El paisaje está casi vacío, y es este vacío lo que lo hace inolvidable. Los sonidos hacen eco a través de la llanura, e incluso un paso suena más fuerte de lo habitual. A medida que el sol se pone, los acantilados se vuelven de un color bronce oscuro, y la arena se vuelve de un rojo profundo. Todo el valle brilla como si estuviera iluminado desde adentro. El lago Hillier es una franja rosa permanente en el borde de Middle Island, que mantiene el mismo color durante todo el año, incluso dentro de una botella. A solo unos pasos del océano azul profundo, el lago está separado por una estrecha franja de arena y bosque de eucaliptos, haciendo que el contraste sea aún más impactante. El color vibrante del lago proviene de la Dunaliella salina, una planta halófita que prospera en condiciones donde la mayoría de los otros organismos no pueden sobrevivir. Desde arriba, las orillas del lago se curvan como piedras preciosas pulidas. Bajo tierra, el aire cálido y quieto lleva el aroma de la vegetación costera. Un solo parche consistente de rosa destaca contra un fondo de azules y verdes. El Gran Agujero Azul es más que un hermoso círculo en el Mar Caribe. De casi 300 metros de ancho y más de 120 metros de profundidad. Es una entrada a un mundo que no debería existir bajo el agua. Este gigantesco sumidero marino fue una vez una cueva de piedra caliza seca,
formada durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran cientos de pies más bajos de lo que son hoy. Cuando el hielo se derritió, el agua de mar en ascenso se tragó la cueva, el techo colapsó, y lo que quedó fue un túnel vertical perfecto que se hundía en la oscuridad. El borde superior brilla y está vivo, rodeado de coral del arrecife de barrera mesoamericano. Tiburones de arrecife. Peces loro de medianoche y meros gigantes patrullan los bordes como guardianes del límite entre dos mundos. Pero más abajo, antiguas estalactitas aparecen a lo largo de las paredes, algunas más altas que una cabeza humana, aún intactas después de más de 10.000 años bajo el mar. A unos 35 metros, el agua se vuelve inquietantemente quieta. El oxígeno disminuye, la vida se reduce. Una y otra vez, el azul se desvanece a un negro pesado, casi impenetrable. Aquí, los buzos describen una quietud espeluznante, como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. En el verano, el lago manchado parece como si alguien hubiera esparcido cientos de monedas brillantes a través del desierto. Cada círculo es un lago separado, y cada lago contiene una concentración diferente de minerales. A medida que el agua se evapora en el calor de Okanagan, el lago se rompe en círculos perfectos de oro, verde, blanco, a veces casi metálicos como una paleta química gigante expuesta al sol. Lo que sorprende a la mayoría de los visitantes es que estas manchas no son aleatorias. Se forman porque el lago contiene uno de los depósitos minerales naturales más densos del continente. El sulfato de magnesio, el calcio, el sodio y los oligoelementos cristalizan en contornos que parecen creados artificialmente, como si alguien hubiera bosquejado cada lago a mano. Caminando a lo largo de la orilla del lago, puedes escuchar la costra mineral crujiendo bajo el calor. Algunas pozas se vuelven gel, otras se endurecen en formas sólidas. Todas ellas cambian lentamente con las estaciones, creando diferentes formas para el lago cada año, como si se estuviera redibujando a sí mismo como un mosaico viviente. Durante generaciones, la comunidad indígena ha considerado este lugar como un sitio de curación natural. Se dice que cada lago posee sus propias propiedades únicas. Lençóis Maranhenses, Brasil.
Un desierto inundado, un lugar con dunas pero sin sequía. Un paisaje que debería estar en conflicto consigo mismo, pero que de alguna manera prospera en esa contradicción. Durante la mayor parte del año, esta área es un vasto campo de arena blanca, ondulado por los vientos del Atlántico en olas. Pero cuando llega la temporada de lluvias, sucede algo mágico. Las dunas atrapan el agua de lluvia en el valle, creando miles de lagunas cristalinas, cada una de un tono diferente de azul o verde, cada una temporal, y cada una tan pura que puedes ver las ondas de arena bajo la superficie. Lo que hace que esta escena sea aún más extraña es que estas lagunas no son charcos poco profundos. Algunas tienen hasta 3 o 4 metros de profundidad, lo suficientemente profundas para nadar, lo suficientemente frías para sentirse como arroyos escondidos en el desierto. Los peces todavía están presentes en el agua a pesar de la ausencia de ríos, traídos como huevos por aves estacionales, sobreviviendo de maneras que parecen casi prediseñadas. Visto desde arriba, el paisaje parece una sábana de seda gigante ondeando en el viento, salpicada con lentes turquesas que cambian de posición cada año. Las lagunas nunca se forman exactamente en el mismo lugar 2 veces. Y luego, cuando regresa la temporada seca, el agua desaparece tan misteriosamente como llegó, dejando la arena lisa como si nada hubiera pasado. En la isla Vadvu, la costa se ilumina por la noche como si luz de estrellas líquida estuviera bañando la arena. El brillo proviene de millones de dinoflagelados bioluminiscentes que liberan luciferina, destellando un azul brillante cada vez que las olas rompen o los pasos perturban el agua. Incluso el movimiento más leve puede provocar que todo un tramo de oleaje se encienda, convirtiendo la playa en una constelación viviente. Bajo condiciones ideales, el brillo se intensifica hasta que las olas se asemejan a líneas de neón trazando la costa. Los maldivos llaman al fenómeno Redan Loon, una vista largamente tejida en las historias locales que hablan del poder y el misterio del mar brillante. Una leyenda interesante da nombre a este río. Se dice que cuando Dios creó el universo, pintó el cielo. Cuando terminó, lavó su pincel en el río, creando el hermoso azul que vemos hoy en las cataratas de Río Celeste. Río Celeste se ve mágico, incluso antes de que toques el agua.
La selva tropical se desvanece, el aire se enfría, y luego aparece el río, un turquesa tan intenso que parece iluminado desde adentro. Sorprendentemente, ves dos ríos cristalinos fusionándose en un punto que los lugareños llaman el Teñidero. En el momento en que se encuentran, el agua se vuelve de un azul brillante en segundos. Es una reacción microscópica. Partículas minerales suspendidas en un río chocan con agua ácida del otro, fusionándose en diminutas partículas sólidas que dispersan la luz justa para crear ese color inquietante. Los lagos brillan. Las cascadas caen en pozas que parecen haber sido pintadas en una película de ciencia ficción. Cada curva en el río es un turquesa profundo, como si todo el paisaje estuviera bañado en cielo fundido. Los pilares de arenisca de Zhangjiajie no parecen haber sido formados por la erosión. Parecen estar flotando, cientos de pilares gigantes elevándose directamente desde el bosque, algunos tan delgados y altos que no parecen equilibrarse sobre nada. Algunas torres tienen más de 3.000 pies de altura, cada una tallada durante millones de años por agua, hielo y viento cortando la arenisca de cuarzo desde todos los lados. Lo que queda son agujas verticales con cimas planas, bordes afilados y acantilados verticales, elevándose desde la niebla. Cuando las nubes entran, los pilares no desaparecen, flotan. La base de los pilares desaparece en la niebla, dejando solo las cimas expuestas, flotando como islas en un mar invisible. Es la imagen que inspiró las montañas flotantes en Avatar, y se ve aún más increíble en la vida real. Caminando a lo largo de los senderos del acantilado, escucharás el viento soplando a través de las torres como si caminara por pasillos. Algunos pilares son tan estrechos que puedes estirar la mano y casi tocar a ambos lados. Otros se agrupan, formando laberintos de piedra donde la luz del sol cae al suelo en rayos delgados y pálidos. Zhangjiajie es un bosque de piedra, un mundo vertical completo creado no por el crecimiento, sino eliminando gradualmente todo lo que una vez existió a su alrededor.
Una pared de granito de más de 12 metros de altura se curva hacia adelante en una curva perfecta. Toda su superficie pintada con rayas de luz y oscuridad que fluyen como metal líquido. La forma es el resultado de miles de años de agua comiendo lentamente el lecho de roca, tallando su camino cada vez más profundo hasta que la parte superior sobresale como una ola rompiendo. De pie en la base de la caída, verás la parte sobresaliente aparecer arriba, suave como si estuviera pulida. Tocando la superficie, puedes sentir los pequeños surcos dejados por el agua que fluye, cada milímetro dando forma a la cara de la caída. Desde la distancia, la estructura parece una obra tectónica poco realista. Una ola elevándose desde el suelo sólido, congelada justo antes del impacto. Vitzerkur se encuentra solo en el agua como una criatura que se ha acercado demasiado a la orilla y se ha convertido en piedra a mitad de camino. La roca de basalto tiene casi 15 metros de altura, su base formada por las olas en arcos, aparentemente con patas, curvada, robusta y extrañamente parecida a un animal. La lava una vez se solidificó en una masa sólida, y siglos de erosión oceánica han erosionado todo excepto este pilar obstinado. Las aves marinas cubren la cumbre como plumas aleteando, haciendo que la silueta parezca aún más dinámica de lo que debería ser. La leyenda dice que Vitzerkur es un demonio gigante petrificado. Este demonio gigante vive en Strandir, en los fiordos del oeste, y quiere destruir las campanas en el monasterio de Þingeyjaklaustur. La cordillera Bungle Bungle se encuentra en la región de Kimberley en Australia Occidental, en el remoto noroeste de este vasto continente. El Bungle Bungle parece un enjambre gigante de abejas dejado caer en el interior. Cientos de domos rayados elevándose desde las llanuras en patrones demasiado precisos para ser aleatorios. Cada domo está construido de arenisca, formado durante más de 20 millones de años de lluvia y viento. Las bandas naranjas y negras están literalmente vivas. Las capas oscuras absorben la humedad y albergan capas delgadas de cianobacterias, mientras que las capas más claras permanecen secas y reflejan el calor. Desde arriba, la cordillera se extiende por millas en densos grupos, como si la Tierra hubiera plegado esta parte de Australia en un intrincado laberinto. Estrechos desfiladeros corren entre los domos, algunos tan estrechos
que solo una franja de luz solar llega al suelo al mediodía. Dentro de estos abismos, las paredes se elevan en curvas perfectas sobre la cabeza, y el aire es repentinamente fresco. Un jardín de esculturas naturales de proporciones casi arquitectónicas. Detrás de una delgada capa de agua en un bosque tranquilo cerca de Búfalo, un fuego arde donde no debería haber fuego. Las cataratas de la llama eterna son alimentadas por una bolsa de gas metano que ocurre naturalmente, filtrándose desde grietas en la antigua pizarra. La mayoría de las fugas de metano están demasiado dispersas para encenderse, pero aquí el gas escapa en una corriente concentrada lo suficientemente fuerte como para mantener una combustión continua. El resultado es una vela atrapada dentro de la cascada. El agua cae, la llama permanece quieta. Incluso si la llama se apaga en medio de una fuerte tormenta, un solo fósforo puede volver a encenderla instantáneamente. Y la cara de la roca circundante, calentada suavemente por el calor, también brillaba lo suficiente como para hacer que la niebla circundante resplandeciera con una luz naranja pálida. Hierve el agua, parece dos cascadas congeladas en el aire, corrientes blancas de agua cayendo por los acantilados sin moverse. Pero a medida que te acercas, la verdad emerge. Estas cascadas no son agua en absoluto. Son depósitos minerales, formados gota a gota durante miles de años. El agua de manantial rica en calcio y carbonatos fluye desde la montaña y se derrama por el borde del acantilado. A medida que fluye hacia abajo, los minerales cristalizan, formando lentamente capas delgadas que imitan el agua que fluye. Lo que ves hoy es la acumulación de incontables gotas antiguas, preservadas en la roca como una película de lapso de tiempo hecha realidad. Los escalones encaramados en el borde del acantilado están llenos de agua turquesa tan clara que puedes ver las bandas minerales debajo. De pie en la orilla del lago, el valle se abre abajo, mientras las cascadas blancas caen cientos de metros por el costado. Se siente como estar parado en medio de un espejismo geológico. El agua se comporta como roca y la roca finge ser agua.
Frente a la costa de Yonaguni, el fondo marino cae repentinamente en una serie de plataformas gigantes en ángulos rectos, bordes rectos, paredes imponentes tan afiladas y con tal propósito que los primeros buzos en descubrirlas en la década de 1980 pensaron que habían encontrado una ciudad hundida. Las estructuras se extienden por cientos de pies. Amplios escalones conducen hacia abajo en capas perfectamente geométricas. Paredes verticales se elevan como si fueran talladas por herramientas gigantes. Algunas secciones parecen extrañamente pasillos o escaleras que conducen a aguas más profundas. Un monolito de casi 20 pies de altura, sus bordes encontrándose en ángulos demasiado pulcros para ser aleatorios. Cerca, una masa triangular parece una rampa perfectamente cortada. Debajo de ella, losas masivas de piedra yacen apiladas como columnas caídas. Los geólogos dicen que el sitio es natural. Arenisca fracturada por la presión tectónica, moldeada por las corrientes, erosionada por el tiempo. Nada a través del área y sentirás la tensión inmediatamente. Algunas partes parecen pura geología. Otras tienen una sensación arquitectónica incómoda, como si algo hubiera estado allí antes de que el océano se lo tragara. Justo frente a la isla Bimini del norte, una línea recta de bloques gigantes de piedra caliza yace bajo el agua turquesa poco profunda, dispuestos tan pulcramente que parecen los cimientos de un muelle antiguo. Olvidado por el tiempo. Cada bloque es rectangular, algunos de más de 12 pies de largo, todos apilados en un patrón que se extiende casi media milla. Las piedras yacen como losas de pavimento, 3 filas de ancho, sus bordes encontrándose demasiado cerca para parecerse a un campo de escombros natural. Algunos bloques están apilados uno encima del otro, formando lo que parecen escalones o paredes en ruinas. Otros muestran superficies lisas y planas, como si hubieran sido cortados. El área ha provocado mucha especulación durante décadas. Algunos lo conectan con antiguas culturas marítimas. Otros lo conectan con los mitos de la Atlántida. La carretera de Bimini parece un camino olvidado tallado en el océano, una puerta a un pasado inexplicable. Kolmanskop, Namibia Kolmanskop. Parece un pueblo que dejó de respirar a mitad de carrera y fue borrado silenciosamente por el desierto. Una vez un próspero asentamiento alemán gracias a la fiebre del diamante de principios de la década de 1900, colapsó de la noche a la mañana cuando se encontraron minas más ricas en otros lugares. Hoy, casas enteras están medio enterradas.
Las puertas se abren a habitaciones sumergidas en dunas de arena hasta la cintura. Las escaleras suben a techos que ya no existen. El papel tapiz se pela en tiras curvas, revelando colores que de alguna manera han sobrevivido un siglo de calor y silencio. Lo que más impacta a los visitantes es que todo sigue intacto. Los azulejos del baño todavía están firmemente adheridos. La pizarra en el aula todavía está intacta. Los estantes de la cocina todavía están alineados pulcramente, solo que ahora el desierto los ha lavado como harina. El viento sopló arena a través de las ventanas, creando suaves olas que subían y bajaban dentro de cada edificio, convirtiendo cada habitación en un desierto en miniatura. Camina por el hospital o el salón de baile y sentirías el suelo suave bajo tus pies, como si toda la estructura se estuviera disolviendo lentamente en dunas de arena. Coleman's Cove estaba desapareciendo, pero no en el caos. El monasterio Paro Taksang se asienta casi 3.000 pies sobre el suelo del valle, en un afloramiento rocoso no más grande que un patio. Sus paredes blancas y techo dorado presionados contra el granito áspero como un nido de golondrina. El impacto comienza cuando te das cuenta de cómo fue construido. Los materiales fueron subidos por el acantilado a mano a lo largo de estrechos senderos de montaña. Algunas piezas fueron llevadas en las espaldas de los monjes. Otras fueron tiradas por cuerda a través del abismo. No hay caminos lisos, solo giros empinados, escalones de piedra cortados en la ladera de la montaña, y el aire se vuelve más delgado con cada ascenso. La leyenda dice que Padmasambhava meditó aquí después de volar al acantilado en la espalda de un tigre. De pie en el balcón, las nubes flotan a través del horizonte. El valle yace muy abajo, suavizado por la distancia. Adentro, los salones de oración brillan con lámparas de mantequilla. Afuera, los acantilados se erguían verticales, sin dejar huecos. El monasterio parecía depender tanto de la fe como de la piedra. Lago Kelimutu. Indonesia Kelimutu tiene más de un lago volcánico. Tiene 3 lagos, uno al lado del otro en el mismo cráter. Cada lago emite un color diferente, cada uno cambiando impredeciblemente con el tiempo. 2 lagos comparten la misma montaña, la misma lluvia, la misma luz solar. Sin embargo, un lago puede volverse turquesa profundo, otro rojo sangre, y el tercero se hunde en un negro espeso que apenas refleja nada.
Los gases volcánicos suben a través de fisuras debajo de cada lago, agitando diferentes minerales que crean reacciones químicas. Hierro, manganeso, azufre, se combinan en fórmulas cambiantes que hacen que los lagos cambien de color dramáticamente. De pie en el borde del lago al amanecer, los colores se vuelven aún más extraños. El lago turquesa brilla como neón diluido. El lago oscuro se traga la luz, convirtiéndose en un espejo negro. El lago rojo o marrón entre los dos lagos es como una piscina de metal fundido, cálido pero frío al tacto. Los lugareños creen que estos lagos guardan las almas de los fallecidos, separadas por las vidas que han vivido. Una laguna rodeada por imponentes dunas de arena. Dunas tan altas que se tragan el horizonte. Sin embargo, aquí, en medio del desierto peruano, se encuentra un lago esmeralda protegido por un anillo de palmeras. Caminas a través de millas de arena cambiante, erosionada por el viento y vacía, y luego, de repente, aparece un oasis perfecto, como si alguien lo hubiera colocado allí para un efecto dramático. La laguna es alimentada por manantiales subterráneos naturales, raras bolsas de agua atrapadas debajo de capas de sedimento del desierto. Sin ellos, todo el asentamiento desaparecería en cuestión de días. Las dunas alrededor de Huacachina se elevan como paredes, algunas de más de 90 metros de altura. Sube una duna al atardecer y la laguna se encoge a un punto esmeralda brillante rodeado de sombras doradas. Lo que hace que este oasis sea aún más extraordinario es su longevidad. La mayoría de las lagunas del desierto se secan o migran con el tiempo, pero esta ha permanecido en su lugar durante generaciones, mantenida justo bien por los acuíferos subterráneos ocultos debajo. La playa roja de Panjin se encuentra en la bahía de Bohai, en China, a unos 40 kilómetros, 25 millas, de la ciudad de Panjin, provincia de Liaoning. El suelo se vuelve carmesí a medida que toda la costa se transforma en una alfombra viviente de sueda, una planta amante de la sal que comienza verde en la primavera y se vuelve de un rojo brillante en el otoño, casi digital. Este no es un pequeño parche de color. Sino el humedal más grande del mundo de su tipo, extendiéndose por millas a través de las llanuras de marea cerca de Panjin.
su punto máximo. El paisaje se transforma en un océano carmesí, con agua literalmente tejiendo a través de la vegetación como ríos oscuros y sinuosos. La sueda solo puede crecer en marismas altamente salinas y solo puede lograr su tono rojo sangre después de soportar meses de duras condiciones costeras. La mayoría de las plantas mueren en agua tan salada. La sueda prospera, convirtiendo todo el ecosistema en un pigmento viviente. Caminando a lo largo del paseo marítimo elevado, verás los humedales extendiéndose en todas direcciones. Una llanura roja aterciopelada, con una textura distintiva, rota solo por canales estrechos donde las aves se reúnen en bandadas. Cada marea crea color. Cada viento sopla olas a través de la vegetación, como movimiento en un lienzo. Cráter Ijen, Indonesia. Kawah Ijen es conocido por su lago de cráter turquesa de 1 kilómetro de ancho, uno de los cuerpos de agua más ácidos de la Tierra. Debajo del borde, gases ricos en azufre escapan a través de respiraderos a temperaturas lo suficientemente altas como para encenderse al contacto con el oxígeno, produciendo las llamas azules que hacen único a este cráter. Algunas parpadean como chispas mientras que otras se elevan varios metros, iluminando las paredes de roca en la oscuridad. En algunos lugares, el gas se condensa en azufre líquido que fluye cuesta abajo en corrientes brillantes, antes de enfriarse en cristales amarillos brillantes al amanecer. Los mineros navegan los vapores y el fuego por la noche, extrayendo azufre sólido a mano. «800 pies debajo de Naica, el aire se volvió caliente y espeso. Entonces aparecieron los cristales, masas enormes, algunas de más de 30 pies de largo, cruzando la cámara como rayos congelados. Estos eran cristales de selenita, los más grandes jamás encontrados en la Tierra. Se formaron lentamente dentro de una bolsa de agua rica en minerales, sin ser perturbados durante cientos de miles de años. La temperatura se mantuvo cerca de 130 grados Fahrenheit, unos 60 grados Celsius, ideal para el crecimiento continuo. A medida que los mineros bombeaban el agua subterránea, la cámara se secó y los cristales emergieron de la oscuridad intactos. Las vigas individuales pesaban toneladas. Sus superficies brillaban suavemente, reflejando la luz como vidrio grabado.
Algunos crecieron paralelos. Otros se intersectaron en ángulos afilados, formando pilares geométricos que podrías escalar si la temperatura no hiciera peligrosa la exposición prolongada. La humedad es casi del 100%, y el calor puede sofocar a los visitantes en minutos sin equipo de protección. Bosque torcido, Polonia. El bosque torcido parecía normal hasta que sus troncos se doblaron. Cientos de pinos, cada uno doblado bruscamente en la base en una curva perfecta de 90 grados, antes de enderezarse de nuevo. Cada uno se inclinaba hacia el norte en el mismo ángulo, como si fuera moldeado por un acto único y deliberado. Las teorías iban desde experimentos de formación de madera hasta maquinaria de guerra, pero ninguna encajaba del todo. Estar de pie entre ellos se sentía como caminaras a través de filas de signos de interrogación de madera, precisos, sincronizados, pero aún completamente inexplicables. En el borde del glaciar Taylor, una racha carmesí se extiende a través del hielo blanco prístino, un color tan vívido que parece como si el glaciar hubiera sido herido. Hace unos 5 millones de años, una bolsa de agua de mar antigua quedó atrapada debajo del glaciar. En total oscuridad, aislada del oxígeno, aislada del mundo exterior, el agua evolucionó en una salmuera tan salada que permanece líquida incluso a temperaturas bajo cero. Dentro de ella hay un ecosistema microbiano diferente a cualquier otro en la Tierra. Las criaturas sobreviven sin luz solar, alimentándose de hierro y azufre en completo aislamiento. Cuando la salmuera finalmente se filtra a través de grietas en el hielo, el hierro en su interior se oxida cuando se expone al aire, volviendo el agua rojo sangre tan pronto como emerge. El agua permanece oculta cientos de pies abajo, sellada en condiciones similares a las que los científicos predicen en lunas heladas como Europa. En el silencio de la Antártida, la racha roja parece casi irreal, un glaciar resumando el recuerdo de un océano desaparecido. Estados Unidos. El cañón Bryce no es realmente un cañón, sino una vasta arena natural de acantilados de arenisca, con miles de formaciones rocosas imponentes, elevándose tan juntas que parecen un ejército congelado a mitad de marcha.
Estas formaciones rocosas se llaman hudus. Algunas tienen solo unos pocos pies de altura. Otras tienen más de 150 pies de altura, apiladas en capas delgadas y desiguales de rojo. Naranja y blanco. Según la leyenda Paiute, los hudus en el cañón fueron creados por el coyote, quien convirtió al glotón Tuwenanungwa en piedra. El agua es el escultor aquí. En invierno, el agua de deshielo se filtra en pequeñas grietas en la roca. Durante la noche, se congela y se expande, partiendo las rocas una por una. Miles de ciclos de congelación y descongelación colapsan las secciones más débiles, dejando pináculos altos y estrechos que parecen casi intencionales. El descenso al laberinto fue aún más extraño. Torres imponentes flanqueaban el camino, convirtiéndolo en un corredor de piedra cuyos matices cambiaban con el ángulo del sol. Algunos de los hudus estaban sostenidos por rocas pesadas y sólidas que protegían los pilares delgados debajo, dándoles siluetas extrañas que se asemejaban a vigilantes, monjes, centinelas, cualquier cosa que la imaginación pudiera conjurar. Cada viaje a través de estos magníficos paisajes nos recuerda que la Tierra nunca se repite. Su belleza aparece en formas inesperadas: lagos rosados, fuego azul, montañas flotantes, bosques tallados en piedra. Cada lugar tiene su propia historia, su propio ritmo y su propia manera de remodelar la forma en que vemos el mundo. Nos vemos la próxima vez en Tierra Pura, donde lo inesperado todavía está esperando ser visto.